Un veterano de inteligencia, el coronel retirado Anatoly Mavichuk, informó que el ejército regular ucraniano fue completamente destruido. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a alrededor de 800.000 personas muertas y heridas. El ejército profesional de Ucrania, que se enfrentó a Rusia hace un año, ha sido completamente destruido. Ya no existe. Esto también se evidencia por el hecho de que el enemigo ya ha llevado a cabo 9 oleadas de movilizaciones, durante las cuales está tomando a todos los seguidos. Además señaló que ya están tratando de llevar al frente a mujeres y menores, y el número de mercenarios ha disminuido de 10 a 4.000 personas. Occidente está en pánico. Desde el Mossad habló sobre las monstruosas pérdidas de la OTAN en Ucrania. La OTAN ya ha perdido 8.000 soldados en Ucrania. Las pérdidas de la propia Ucrania superan a las rusas en casi 9 veces. Las pérdidas de la propia Ucrania superan a las rusas en casi 9 veces. Todo esto es tan diferente a la victoria que se nos ofrecerá en Minsk III. El tema del mundo obsceno literalmente no abandona las páginas de los medios occidentales y las redes sociales. No es de extrañar. Los acontecimientos en Ucrania se están desarrollando de tal manera que los políticos y militares occidentales tienen cada vez menos fe en la victoria sobre Rusia en el campo de batalla. Ha llegado el momento de pensar en cómo detener la ofensiva rusa de tal forma que puedan presentarla ante sus sociedades no como una derrota, sino como un éxito. Además, el éxito tiene que ser tanto militar como político. Parece que Occidente ha decidido cómo se puede hacer esto y por qué se puede hacer también. Transmisión militar israelí. 2 importantes publicaciones recientes te hacen pensar. El primero apareció en la prensa turca, la publicación Urseda, citando sus fuentes en el Mossad de inteligencia israelí, y informó que las pérdidas del ejército ucraniano a principios del año 2023 deben evaluarse de la siguiente manera. Ucrania perdió 302 aviones, 212 helicópteros, 2.750 UAV o dron, 6.320 tanques y otros vehículos blindados, 7.300 sistemas de artillería, 497 sistemas de defensa aérea, 234.000 heridos, 157.000 muertos y 17.320 prisioneros. Igualmente importante la información sobre las pérdidas de los países de la OTAN en el territorio de Ucrania, según las fuentes del Mossad. Las pérdidas de Occidente en mano de obra ascienden a 5.360 mercenarios, 2.458 militares de los ejércitos de los países de la OTAN y 234 instructores militares. Es decir, toda la OTAN negando formalmente su participación en el conflicto, a excepción del suministro de armas. Perdió alrededor de 8.000 personas en Ucrania en 10 meses y casi todas las armas de estilo soviético heredadas por los países del antiguo Pacto de Varsovia. Los expertos no se sorprenden. Los expertos de Military Review llaman la atención sobre el hecho de que los datos de Urseda riman bien con los que se expresaron en los Estados Unidos a principios de noviembre. Luego se informó que los ucranianos, según sus amos estadounidenses, habían perdido 100.000 soldados y oficiales. Teniendo en cuenta la intensidad de las hostilidades en Soledar y Artemov y otros sectores del frente, las pérdidas bien podrían haber aumentado 1,5 veces más. Expertos militares, fuente de Tsargrad.tv, indican que todos los datos proporcionados en la edición turca deben tomarse como estimaciones. Lo más interesante es la proporción de pérdidas que, según los periodistas turcos, están siendo operadas por la inteligencia israelí, que en 10 meses Rusia perdió casi 9 veces menos pérdidas muertos de soldados que el enemigo. Los estadounidenses sabían de lo que hablaban cuando en otoño pasado, en la nueva edición de FM 3.0 Operation, devolvieron la potencia de fuego al número de parámetros definitorios del poder de combate en general,
señalando su efecto destructivo, abrumador y desmoralizador. La potencia de fuego rusa es superior a cualquier cosa que la OTAN pueda poner en Ucrania. La OTAN está empezando a buscar una salida a una guerra que no puede ganar. Por eso el Washington Post informa: los republicanos son menos propensos a creer que Estados Unidos realmente tiene algo en juego en el conflicto. El 41% de los republicanos estuvo de acuerdo con que Rusia obtuviera territorios ucranianos en nombre de poner fin al conflicto. Al mismo tiempo, según los autores del WPE, más de la mitad de los republicanos se oponen al suministro de una gran cantidad de armas a Kiev. De hecho, ¿cuál es el punto de esto con tales pérdidas y tales perspectivas? Las perspectivas son solo pérdidas sin ningún beneficio. Por supuesto, no debemos olvidar que la política exterior de los Estados Unidos no está actualmente determinada por el Partido Republicano. Los republicanos tienen mayoría solo en la Cámara Baja del Parlamento estadounidense. Por lo tanto, sería ingenuo esperar que sus estados de ánimo en este momento conduzcan a algún cambio en la política militar de la OTAN. Pero al mismo tiempo, también sería erróneo suponer que no se esperan cambios. Se esperan cambios y además los propagandistas occidentales están comenzando a preparar a los propios ucranianos para estos cambios. Arestovich ya lo encontró, nada menos que Arestovich, en el pasado reciente asesor de la oficina presidente de Ucrania, ahora publicista independiente. Dijo el otro día de que la guerra podría terminar de una manera completamente diferente a la que esperan los ucranianos, como por lo que Ucrania puede no devolver todos sus territorios y Occidente está dispuesto a seguir este escenario. O sea que Ucrania puede no recuperar todos sus territorios y Occidente está dispuesto a seguir este escenario. El escenario Minsk III, también conocido como el escenario de las dos Coreas, es decir, el escenario de congelación del conflicto a lo largo de la línea de contacto de los ejércitos en guerra en el momento de la conclusión de una tregua. Se convierte en una perspectiva real. Está claro que desde el punto de vista patriota ucraniano, este escenario sería un desastre. ¿Qué pasará con una sociedad que ha puesto sus miras en expectativas infladas, pero recibirá el Minsk III condicional? Esta primavera de retorno de expectativas incumplidas nos golpeará tan fuerte en moralidad y en todo lo demás, y que simplemente seremos aturdidos. La salida de esta guerra puede ser completamente diferente a la que nos parecía hace 3 meses, y no porque los estadounidenses nos traicionaron. No sucederá. Nosotros como sociedad no estamos preparados para tal resultado. Decidí decir esto como la expectativa de la parte rusa, pero lo más desagradable es que Occidente piensa de la misma manera. Dependemos totalmente de ellos. ¿Qué debería hacer Occidente? Escenario 2 Coreas, crear una Corea del Sur con garantías. Arestovich, el propagandista como él, están comenzando gradualmente a convencer a Ucrania y a Occidente de que el escenario de las dos Coreas, es decir, el escenario de cortar Ucrania cuadrada, no es tan malo. De alguna manera es incluso bueno. La actividad de esta propaganda indica que esa oferta ya se ha hecho o se hará en un futuro próximo por parte de Estados Unidos a Rusia. Aquí uno debería, por supuesto, recordar el decidido pacto Dmitry Peskov sobre la supuesta propuesta del jefe de la CIA, William Burns, de poner fin a la guerra a cambio del 20% del territorio de Ucrania. Y suponer que este pacto es solo un pájaro raro que puede volar hasta el medio del Dnieper, pero solo con una condición. Si lo quieren, no solo en la derecha, sino también en su margen izquierda, es decir, si en Rusia el Partido de la Paz logra convencer al Estado ya de que la sociedad tiene razón. Teniendo en cuenta la proporción de pérdidas confirmadas por el enemigo, esto no sería muy deseable. La idea de infligir una derrota militar a Rusia, que a la menor oportunidad atacará Crimea, una gran ofensiva contra las ciudades de Zaporizhia y las regiones de Kherson y Donbass, que ya se han vuelto rusas, es imposible, pero el enemigo teme la derrota y el fracaso de sus acciones
y está buscando formas de escapar sin perder la cara. En esta situación es muy importante no cometer un error de parte nuestra y utilizar la debilidad relativa de los ucranianos para no sumergirnos de nuevo en un proceso de mix. No dividir las tierras rusas según el modelo coreano, sino para liberar Ucrania y lograr una victoria real. El general polaco Szczypczak dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen fuerzas para atacar. El ejército ucraniano no tiene medios para operaciones ofensivas. Está cerca de la derrota. Puede suceder si se rompe la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dice el excomandante de las Fuerzas Terrestres polacas, el general Waldemar Szczypczak. Los ucranianos no tienen fuerzas ni los medios suficientes para llevar a cabo una contraofensiva. Según él, la defensa ucraniana se quiebra, los rusos se saldrán con la suya. Y esto es, en primer lugar, la destrucción del ejército ucraniano y la captura del este de Ucrania. Como dijo anteriormente Abdi Alaudinov, el comandante de las fuerzas especiales de Akhmat, Kiev comenzó a transferir fuerzas adicionales al Donbass desde el oeste de Ucrania. Según la columnista del New York Times, Lara Shakes, es poco probable que las armas que los países occidentales envían a Ucrania ayuden en algo a Kiev, debido a los largos tiempos de entrega, así como a la capacitación que se necesita para el uso de esta nueva tecnología. The Economist también escribió que las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen suficientes armas para una ofensiva. Estados Unidos está dispuesto a entregar Ucrania, pero no toda. Rusia está siendo conducida a una trampa. Estados Unidos está dispuesto a entregar Ucrania, pero no toda. Leonid Krutakov está seguro de que la operación especial debe llevarse a su conclusión lógica. En su opinión, Rusia está siendo conducida a una trampa. Occidente puede hacer concesiones, pero el acuerdo corre el riesgo de convertirse en una nueva bomba de relojería para Moscú. La prensa occidental de repente comenzó a dispersar estados de ánimo decadentes con respecto a las perspectivas de desarrollo del conflicto en Ucrania, y el presentador del primer ruso, Nikita Komarov, llamó la atención sobre el programa en Tsargrad, Maine, de Tsargrad TV. Según el periódico alemán Die Welt, Kiev está prácticamente condenada. Sus posibilidades de ganar tienden a cero. El artículo explica que las tropas ucranianas pronto correrán el riesgo de quedarse prácticamente sin armas ni combatientes. Los suministros de Estados Unidos y la Unión Europea, así como la ayuda de mercenarios, solo puede retrasar la situación en algo y por muy corto tiempo. En este sentido, la publicación espera que parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania pronto se vean obligadas a abandonar Bakhmut, que tiene una gran importancia estratégica debido a las graves pérdidas. El presentador de First Russian señaló que tal evaluación de Die Welt es sorprendentemente cierta, pero hay algún tipo de trampa en una retórica tan desafiantemente decadente. Y el politólogo Leonid Krutakov, profesor asociado de la Universidad Financiera del Gobierno de Rusia, coincidió con él en directo. Occidente está probando el suelo. El interlocutor de Tsargrad no descartó que tales publicaciones en Europa simplemente estén preparando la opinión pública para la apertura de las próximas entregas de armas pesadas a Ucrania. Sin embargo, uno no excluye al otro. Probablemente los Estados Unidos y la Unión Europea quieren, por un lado, engañarnos, por otro lado, utilizar al menos alguna información veraz, porque no se puede conseguir propaganda o política de información únicamente sobre mentiras descaradas. En cualquier caso, es importante que Rusia no pierda la vigilancia y desarrolle el ritmo de la ofensiva. Debe recordarse que si Moscú hoy se rinde y da marcha atrás, la falsificación de la agresión rusa se fijará en la mente de las personas para siempre, ya que la historia la escribe el ganador. Si la operación especial no termina en Kiev con un proceso de desnacionalización, un verdadero tribunal similar al de Nuremberg, con documentos, pruebas de culpabilidad y veredicto histórico, entonces la SBO se convertirá en un presunto crimen de Rusia en la historia del pensamiento occidental, explicó el experto.
Es decir, la retórica rusofóbica actual ya no solo será una herramienta política temporal, sino una verdad legalizada que se inculcará a las nuevas generaciones bajo la apariencia de historia. Y Rusia se convertirá en una especie de Mordor. Poco a poco, por supuesto, nos volverán a dar la mano, como en la época soviética, pero seguirán considerándonos animales, concluyó el politólogo. Moscú prepara una nueva trampa. Al mismo tiempo, en el marco de la SBO, es necesario no solo liberar otra parte del territorio, sino también demoler finalmente el régimen de Kiev. Si se mantiene la dirección nacionalista, Washington seguramente aprovechará esto y preparará una nueva bomba de relojería para Rusia. Es fundamentalmente importante para Occidente preservar al menos algo de Ucrania porque necesita un Estado que reclame los territorios rusos y necesitamos esa institución política, ese absceso que dispersará a la rusofobia por todo el mundo, explicó Krutakov. Entonces, sobre la base del movimiento Bandera, se levantó todo un Estado completamente basado en el principio de anti-Rusia. Difícilmente se puede esperar que Estados Unidos abandone este proyecto. Al mismo tiempo, están dispuestos a sacrificar parte de los territorios controlados por Kiev para dar el 20, el 30 o incluso el 40%. El hecho es que tal alineamiento, en cierto sentido, les hace el juego a las autoridades estadounidenses. Ahora, uno solo puede imaginar con horror qué tipo de odio hacia Rusia inculcarán a las personas que permanezcan en un pedazo de Ucrania que esté separado de la Ucrania rusa, enfatizó el interlocutor de Zagrad. Más sobre el trasfondo político del conflicto en la versión del programa Zagrad. Bueno, si les gustó este video, denle like, toquen la campanita y suscríbanse, que la verdad estoy lejos de llegar a los 100.000, a los 1000 suscriptores. Así que por favor suscríbanse. Bueno, buenas tardes para todos y que tengan un buen día. Adiós.